son los rostros de sobrevivientes de cáncer de mama. Todas son mujeres jóvenes. Lorena aún lucha contra esta enfermedad. Su primer diagnóstico fue hace 7 años, cuando tenía 23. Lamentablemente por este tiempo que ya había pasado entre que me diagnosticaron y yo me empecé con los primeros síntomas, mi tumor ya estaba en una etapa 3C, estaba muy cerca de hacer metástasis. Acumula más de 100 quimioterapias, decenas de radioterapias y 2 cirugías, pero el cáncer regresa. Me quitaron todo el pecho izquierdo y los ganglios de la axila. Me quitaron también ovario para evitar que, como era hormonal, el tema hormonal, cáncer de mama con metástasis cerebral. Tenía cerca de 14 tumores en la cabeza y traía lo que era una inflamación cerebral. Y aunque el panorama es desalentador, ella lucha, lo hace por su hija. No me dan tampoco como que mucha esperanza por lo mismo de que la infiltración son células que están ahí y que en cualquier momento otra vez pues puedo volver a quedarme dormida y ya no despertar. Sabe que a su mamá la puede perder en cualquier momento. Pero pues yo no me voy a dejar hasta el último final. Lorena no es un caso aislado. Aurora la comprende, tiene 37 años. Sentí una bolita y no le llamé la atención porque dije, a lo mejor esto no es nada grave. Dejé pasar todavía 3 meses, voy con mi ginecólogo, me mandan a hacer una biopsia y pues esa biopsia sale que es cáncer de mama, HER2 positivo, ya en un estadio pues no tan temprano. Después de quimioterapias, radiaciones, una cirugía y reconstrucciones, comenzó la etapa de vigilancia, también difícil. Yo terminé mis tratamientos hace 4 meses, me dijeron que estoy libre de cáncer, pero siguen 5 años más de tratamientos hormonales, que desafortunadamente esos tratamientos hormonales también son muy violentos en nuestros cuerpos. Te enfrentas con una menopausia inducida, temas de salud mental, no resequedad, dolor de cuerpos. Es todavía un camino muy largo. Camino que también conoce Jimena. Mi cáncer fue cáncer en etapa 2 y se llama HER2 positivo. Como era una enfermedad de subtipo hormonal, también le indujeron la menopausia a los 35 años. Era necesario. Las hormonas propias de su edad alimentaban el cáncer que combatía. Me indujeron la menopausia. Llevo desde el año pasado en menopausia y el tratamiento consta de 5 años. Entonces digamos que estoy en mi año 2 de menopausia. Y lidia con los síntomas de esta etapa. Bochornos, cambios de humor. Pues por ejemplo, de pronto te pueden empezar a doler las articulaciones. O sea, son ciertas cosas que vienen acompañadas de la menopausia. Estar dormida y si hace un poco de calor, me tengo que cambiar la pijama del sudor tan excesivo que tengo, ¿no? La tendencia es clara. Esta enfermedad se expande cada vez más entre mujeres menores de 40 años. Le consta al coordinador de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama del Instituto Nacional de Cancerología, Carlos González. De lo que va del año, más o menos hemos recibido 1,153 pacientes con cáncer de mama. Años previos eran 800 pacientes nuevos con cáncer de mama. O sea, sí vamos viendo que la curva va hacia arriba, que va con esta tendencia que esperamos para 2040 que existan más casos de cáncer de manera global. Al menos aquí en el INCAN y fuera del INCAN sí he percibido que hay más casos en pacientes jóvenes. Cada vez vemos pacientes más jóvenes con cáncer de mama. Es un tema importante porque el tamizaje empieza a los 40 años. Obviamente no hay una recomendación antes de los 40 años de iniciar con un tamizaje, que es la mastografía, al menos que exista algún factor de riesgo. No ocurre así en todos los países, explica César Alí Orozco, cirujano oncólogo de la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM. En México se presentan 10 años antes los casos, a diferencia de Estados Unidos o Europa. Entonces en México es más frecuente, a edades más tempranas, ese punto de importancia. De todos los tipos de cáncer, el de mama es el que más muertes provoca en el país. Ocasiona más de 8,000 decesos al año en México, de acuerdo con los datos más recientes del INEGI. El cáncer de mama representa la enfermedad más frecuente en cuestión de malignidad en las mujeres, tanto en México como en el mundo. Entonces esa es la importancia de tener un sistema de prevención, diagnóstico y tratamiento temprano. Su letalidad se aprovecha del diagnóstico tardío.
En México, la gran parte de los pacientes cuando ya llegan a un hospital público llegan en etapas más avanzadas, una etapa 3, que también se pueden curar afortunadamente, pero no tienen el mismo pronóstico que una etapa 1, por poner un ejemplo. El tratamiento contra el cáncer de mama en el sector salud público es efectivo. El problema es el acceso. Sí funciona. Yo creo que este impacto, si el paciente se va a curar, no se va a curar, tiene que ver con los términos de acceso, las cuestiones de acceso. Afortunadamente, aquí en el INCAN ha ido cambiando en los últimos años. Ya a muchos pacientes les damos manejo con inmunoterapia, la terapia anti-HER2, o sea, sí ha ido cambiando en los últimos años, pero pues sí es una enfermedad cara. Y eso a mí me preocupa porque los casos van para arriba. Ya sea en el sector salud público o privado, el gasto también va a depender de la etapa en el que se encuentre. En algunos casos, no hay dinero que alcance. No es lo mismo el costo de un tratamiento temprano, que muy probablemente incluya cirugía o una cirugía conservadora con radioterapia, a un paciente con una enfermedad localmente avanzada que va a requerir cirugía, radio, quimio, o una enfermedad metastásica que va a requerir tratamiento sistémico con medicamentos más caros. Por ejemplo, para una paciente con cáncer triple negativo etapa 2 o 3, el tratamiento completo consta de quimioterapias, cirugía, radioterapia e inmunoterapia y tiene un costo de entre 4 y 5 millones de pesos. No basta con tener un seguro de gastos médicos mayores si el monto de la póliza es de, no sé, 2 millones, 4 millones. La señora Elizabeth usó el monto total de su seguro de gastos médicos mayores para vencer un cáncer de mama en etapa 3, 5 millones de pesos. Gracias a ese seguro, pues es que yo hoy por hoy estoy aquí, tenemos el IMSS, pero no, yo siento que todavía estuviera ahí. La señora Ida Belis fue atendida en el Instituto Nacional de Cancerología en etapa 1 de la enfermedad. En su tierra, Caracas, Venezuela, no había tratamiento contra este padecimiento. Fueron 18 dosis y el doctor me dijo en esa oportunidad que cada dosis costaba 80,000 pesos, sin contar con las 12 sesiones de quimioterapia convencional, que esas no sé cuánto cuestan. Pero solamente con la inmunoterapia, que fue el trastuzumab, la suma es muy importante. Heréndira coincide, el gasto contra la enfermedad es infinito. El cáncer no discrimina ni edad, ni condición económica, social, ni profesión, nada. No sé cuánto dinero tenga, pero no hay dinero que alcance para el cáncer. Ella es sobreviviente de cáncer de ovario, pero a sus 44 años tiene un 80% de desarrollar cáncer de mama, por lo que anticipa tratamientos y posible cirugía para evitarlo. Es una enfermedad muy cara. Digo, ya saben, han habido muchísima escasez de medicamentos. Aurora también lamenta la escasez de medicamentos en el sector salud público. Sí es impagable, que sin la ayuda del gobierno no se podría, pero desafortunadamente pues hay muchísima escasez de medicamentos. Pero hay otro costo devastador que no se cuenta con dinero, el impacto en la salud mental. La salud mental es muy, muy importante porque químicamente afecta todo tu cuerpo, las quimioterapias y los tratamientos que son tan violentos y también después el cáncer. Es la desesperanza, el miedo a morir. Cuando a mí me dice la doctora, Eli, ¿tienes cáncer? O sea, yo me derrumbé, yo lloré y yo decía, luego mi mente, cáncer sinónimo de muerte. Me voy a morir, no me quiero morir. El cáncer ataca física y mentalmente. Esa ausencia de energía, esa falta de deseo de pararme de la cama, de trabajar, de enfrentarme a la computadora para hacer algún trabajo. Entonces, bueno, entre eso y un deseo personal de no dejarme vencer, hicieron que yo pasara esos primeros 6 meses que fue el tiempo que duró la quimioterapia, porque ya después de eso el tratamiento era menos agresivo, en el sentido de que te daba menos
trastornos posteriores. El diagnóstico es un diagnóstico muy duro, pero siempre hay una oportunidad, siempre. Y hay que ser optimista, positivo, buscar las mejores alternativas de tratamiento y mantenerse en el tratamiento con muchísima disciplina y muchísima perseverancia, seas cuales sean las condiciones en que tú estés. Familia, pareja, amigas, otras pacientes, es fundamental tener una red de apoyo emocional contra el cáncer de mama, una red, una nueva familia de oncoamigas. Y es como un túnel negro, porque cuando comienzas, cuando te diagnostican, tu mundo se para. Tu mundo se para y ves un túnel negro donde no ves salida, no ves salida. Y es por eso es tan importante tener este grupo de oncoamigas que te sostienen y te dicen, hay luz, sigue adelante, continúa, continúa. Y claro que hay luz. Expresar sus sentimientos, tener quien las escuche, desahoga. Sí es importante tener como una red de apoyo, porque la verdad es que hay días en donde solamente quieres llorar y hay otros en donde puedes estar muy bien. Fueron mi fortaleza más grande. Mis padres, mi hermana, mis hijas, mi esposo, mi suegra, cuñados, toda la familia, ¿no? Inclusive amistades de mis hijas que me decían, mamá, están haciendo una oración por ti. Pero a todas estas mujeres, ¿qué las llevó a desarrollar cáncer de mama? Lo único que podemos impactar son los factores de riesgo modificables, que es cuánto comemos, la obesidad, si realizamos o no realizamos ejercicio, cuánto fumamos o si no fumamos y cuánto alcohol tenemos de ingesta. Sí, el consumo de alcohol. El alcohol yo creo que es, más que el cigarro, es el alcohol. El alcohol es una copa al día, a la semana, es suficiente para que aumente mi riesgo para cáncer de mama, aumenta más o menos un 20-50%. Después están los factores de riesgo no modificables: edad, ser mujer, antecedente familiar, menstruar antes de los 12 o menopausia después de los 52 años, tener tejido mamario denso o portar mutaciones en genes como BRCA1 o BRCA2. La investigadora del Instituto Nacional de Medicina Genómica, Silvia Jiménez, explica los genes más comunes del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad muy compleja. En términos genéticos no se puede hablar solamente de un gen. Definitivamente todo mundo conocemos que hay dos genes que son los que explican de alguna manera una proporción de casos de cáncer de mama. Y estos genes son los más conocidos, publicados por algunas instituciones, incluso por artistas han mencionado, ¿no?, algunos casos de estos genes que se llaman BRCA1, BRCA2 o también conocidos como BRCA1 y BRCA2. Son los más asociados al cáncer de mama, hereditario familiar. Entre el 10 y 15% de las pacientes que desarrollan cáncer de mama son portadoras en estas mutaciones. El resto de la población con cáncer de mama tiene mutaciones en otros genes. La complejidad es enorme, entonces sí. En nuestro país aproximadamente tenemos un 15% de mujeres con cáncer de mama que tienen mutaciones en el gen BRCA1 o en el gen BRCA2. Para rastrearlos, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, cuenta con un programa gratuito. Se llama Estrategia de Vigilancia Anticipada. Eva, el subdirector de investigación médica del INMEGEN, Ronnie Kershenovich, nos explica en qué consiste. Les damos una asesoría genética para ver qué riesgos hay en esta persona en particular para que pueda desarrollar un cáncer de mama. Hay ciertos factores de riesgo como sobrepeso, el uso de anticonceptivos orales, en qué momento tuvieron su primera regla, o en qué momento dejaron de reglar, si tienen hijos o no tienen hijos, ¿sí? Y sobre todo, si hay familiares ya con cáncer. Basándonos en este historial médico, nosotros podemos determinar si hay un riesgo mayor a la población para esa edad, en donde pudiera haber un gen o genes
que estuvieran alterados y por ende darnos una predisposición mayor al cáncer de mama. Rastrean más de 80 genes relacionados con cáncer de mama y otros tipos de la enfermedad en mujeres mexicanas mayores de edad. ¿Por qué pedimos que sean mayores de edad? Porque hay veces que el resultado nos puede llevar a tomar decisiones sobre mi tratamiento. O si yo estoy sano, pues me puede llevar a tomar decisiones que una persona menor de edad no tiene la capacidad de hacer. Para agendar cita, debe entrar a la página eva.inmegen.gov.mx. Y en esta asesoría se determina que si es candidata, bueno, en el momento se les da a llenar un formulario que es el consentimiento informado, se resuelven las dudas y se toma la muestra. Es una toma de sangre, ¿sí? No se toma más de 3-4 mililitros, no es necesario ninguna preparación, no necesitan venir en ayuno, ¿sí? No necesitan suspender ni siquiera medicamentos. El resultado genético se entrega en un plazo de 30 a 90 días de manera directa y personal en el instituto. Para quienes no pueden acudir, hay atención vía remota. Además, el INMEGEN realiza otros estudios vinculados con la enfermedad. Las estamos estudiando, estamos encontrando que alteraciones en el genoma de la mitocondria también contribuyen al desarrollo de cáncer de mama. Este proyecto busca detectar cáncer de mama en sangre mucho tiempo antes de su desarrollo. Nosotros con el estudio del genoma mitocondrial estamos encontrando que quizá podríamos detectar el cáncer de mama a través de la sangre aún mucho antes de que se pueda detectar el tumor en la glándula mamaria. Pero, ¿qué tan determinante es el factor hereditario para desarrollar cáncer de mama? Todo el mundo piensa que el cáncer está muy ligado al factor hereditario. Entonces, solamente del 10 al 20% de los casos son hereditarios. Los datos más importantes para pensar en una enfermedad hereditaria es el antecedente en padres, hijos y hermanos con cáncer de mama. O un cáncer de mama en estos familiares, pero de presentación temprana, 30 años, 40 años aproximadamente, ¿no? Entonces, la detección se basa en identificar a este paciente con estas características y realizar un estudio genético, y lo más frecuente es el BRCA1 y BRCA2. Por eso, es importante reducir los factores modificables que favorecen la enfermedad. El cáncer de mama no se puede prevenir por completo, pero sí diagnosticar a tiempo. La mastografía es el único estudio que ha logrado bajar la mortalidad. Hay menos pacientes falleciendo por cáncer gracias a la mastografía. Hay una reducción en esta mortalidad de un 20 a 30%. Entonces, lo que quisiéramos sí es que los pacientes llegaran en etapas más tempranas. Hay muchos pacientes que desafortunadamente llegan en etapas 3, que son etapas avanzadas, localmente avanzadas, pero aún así se pueden curar. El estándar de oro de diagnóstico para el cáncer de mama es la mastografía. Y esta tiene la capacidad de disminuir la mortalidad en un 40%. Ese es el número importante que nos debemos de llevar. Puede detectar lesiones que no se palpan aún y que están creciendo apenas. Entonces, con eso, con esa posibilidad, impactamos en la mortalidad en los pacientes en un 40%. La mastografía descubre lo que no es palpable en la autoexploración, ni detectado en el ultrasonido o en la revisión clínica médica. Alcanza a ver las microcalcificaciones en la mama. En este enorme aparato que usted ve, le realizarán el estudio de la mastografía. Es muy breve, en menos de 5 minutos le realizan este estudio. A partir de los 40, mastografías. Las mastografías sí salvan la vida y es alarmante que solo el 20% de las mujeres en México se hacen la mastografía. Es trágico que es cultural y es trágico porque existen los métodos de prevención para llegar a tiempo. Hay muchas mujeres que no se han realizado la mastografía cuando ya deberían. Todavía no me he hecho como tal un estudio en un lugar. O sea, mastografía nunca. Mastografía nunca me he hecho. ¿Ultrasonido? Tampoco. Y sin embargo, saben que el estudio anual puede ser de vida o muerte.
Para empezar, pues tenemos que quitarnos un poquito el miedo, la pena. Creo que esa es una de las principales barreras. Es importante cuidarse y que es más fácil cuando encuentras algo en etapas tempranas a cuando algo ya está avanzado. Entonces es más difícil y pues más doloroso. La mastografía ha evolucionado y es cada vez más certera, explica la directora de la Fundación CIMA, Elisa Puente. El estudio es eficiente, muy eficiente. De hecho, ahorita hay mastógrafos muy buenos que te pueden detectar una lesión de menos de 1 milímetro, lo cual estábamos hablando, pero muy antes o muy a tiempo, ¿no? Todavía de 1 centímetro. Estamos de 1, de 2 centímetros, estamos hablando todavía de un tumor que digamos que lo detectamos a tiempo. Entonces, imagínate el margen que tenemos como para poder ubicarlo con una mastografía o quizá con un ultrasonido. Son estudios que se complementan. Es importante que la mastografía se realice en un laboratorio confiable. Que me voy a fijar a dónde me voy a ir a hacer la mastografía, porque quizá estoy yendo a un lugar donde el mastógrafo no está bien calibrado o donde no tiene un buen mantenimiento o donde quien lee la mastografía no está capacitado y el signo está ahí, pero no te lo reportan. Fundaciones contra el cáncer de mama pueden ser una guía para acudir a los lugares adecuados. Y nosotros te acompañamos y te decimos, mira, igual vete a hacer aquí. No hay una certificación en México que digas, este lugar está certificado, pero sin lugar a dudas, los miembros del Comité Médico de Fundación CIMA, los mismos doctores, las mismas fundaciones, tenemos referencia de los lugares que no han tenido realmente un porcentaje de mastografías que podamos decir, híjole, aquí se equivocan. La revisión de los senos en todos los aspectos también es fundamental. Generalmente estamos buscando una bolita y no necesariamente es nada más una bolita. Puede ser un enrojecimiento, cambio de temperatura, cambio de posición de las mamas, que la mama de repente como que se suma de algún costado, que la bolita no necesariamente esté en el seno, sino por la axila. O sea, son varios que no necesariamente quieren decir que sea cáncer, pero tendríamos que el primer paso a tomar y tomar rápido es ir con un especialista a descartar. Para que una célula cancerígena te reciba todos los factores para que se vuelva una lesión o un tumor, pueden pasar entre 5 y 10 años. Tenemos una ventana de oportunidad entre 5 y 10 años para localizar esa lesión, ese tumor. Si estamos a las vivas, es decir, nos autoexploramos, conocemos nuestro cuerpo, si notamos un cambio, pedimos ayuda. No necesitamos saberlo todo ni tener a un oncólogo en nuestra lista de contactos, pero sí saber que tenemos que actuar en consecuencia y que es nuestro derecho y nuestro privilegio y nuestra responsabilidad actuar. Si hacemos eso, realmente podemos detectar a tiempo y eso cambia completamente la historia. El 15 de octubre del 2025, la Secretaría de Salud Federal presentó una campaña permanente que busca cumplir con el 90% de cobertura en detección oportuna de cáncer de mama, con el 80% de tratamientos concluidos correctamente y realizar 15 millones de mastografías anuales a nivel nacional. La fecha no es casualidad. En octubre, las voces rosas se escuchan con más fuerza. Sector salud público y privado, fundaciones, organizaciones civiles y activistas redoblan esfuerzos para detectar el cáncer de mama. Octubre es un mes importante, pero yo creo que el mundo tiene que estar rosa todo el año. ¿En qué sentido? Que hay que pensar que cáncer de mama todo el año, ¿no? No nomás me voy a hacer mi mastografía en octubre porque está en promoción o porque alguna campaña de algún municipio, gobierno, etcétera, solamente me lo está ofreciendo en octubre. Esto tiene que ser todo el año, ¿no? Porque al final de cuentas es la mastografía lo que me va a ayudar a que yo detecte el tumor en etapas tempranas. Señora Ida, para usted, ¿qué significó tener cáncer de mama? Bueno, un gran miedo, pero gracias a mi familia, a los médicos que me atendieron, todo eso ya pasó. Fueron 18 meses muy duros, pero esta es una nueva vida. Hoy, ellas, las sobrevivientes de cáncer de mama, tienen otra perspectiva de la vida. Aprendes
que no eres un cabello y no eres unas tetas, eres más que eso, pero eres un camino largo. Que agradezco que hoy tuve ese nuevo día y que espero poder amanecer el día de mañana. Pues no me considero guerrera, pero sí me aferré a la vida. Porque la vida es bonita y siempre nos da la oportunidad de volver a empezar, aunque nos equivoquemos.